Tenemos aquí acciones de gracias y tenemos un hermoso versículo que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 104. ¿Por qué a veces venimos a la casa del Señor malhumorados? ¿Dice eso el versículo? Está bien, me dirá, bueno, pero hoy no es un servicio de acción de gracias. Hoy estamos aprendiendo sobre lo que significa acciones de gracias. Pero ¿acaso no venimos a ver al mismo Dios? Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. En su santo templo mora el Dios 3 veces santo. Entonces, cuando vengo a hablar con Él, a adorarle a Él, a alabarle a Él o simplemente a escucharlo a Él por medio de su palabra, debo estar en actitud santa. A veces nos preocupamos de oler bien, ¿sí o no? Sí, se ríen, dice, claro. Y nos miramos al espejo para que estemos bien presentables. Pero ¿y qué del corazón, mis hermanos? ¿Qué de nuestro corazón? Si venimos a ver al Dios 3 veces santo, nuestro corazón debe estar en santidad. La palabra de Dios está llena de acciones de gracias y evidentemente no podríamos enumerarlas en la manera en que deberíamos enumerarlos por problemas de tiempo, ¿no es cierto? Porque antiguamente el pueblo hebreo podía estar horas escuchando la palabra, pero la iglesia ha ido reduciendo el tiempo. Porque dicen lo bueno y breve 2 veces bueno. No es así. No, no es así. Lo bueno y breve no es a veces 2 veces bueno. Porque a veces le dedicamos menos tiempos a Dios, a escuchar su palabra, que a un programa, esos que duran 2 horas, 1 hora y media, y no nos levantamos ni para tomar agua. Y acá cuando el predicador, como yo que soy un poco largo de entendimiento, empiezan a mirar el reloj. Hermanos, cuando un predicador está predicando, es un instrumento, pero su antipatía o su apatía o su falta de paciencia es hacia la palabra de Dios y es hacia el dador de la palabra. Nunca se olvide eso. Nunca se olvide eso. Los predicadores a veces somos antipáticos y hasta algunos somos feos de ver. Pero simplemente es un instrumento que Dios le ha dado el privilegio para ministrar la palabra. Pero enamorémonos de la palabra del Señor, para que podamos, hasta en algunas circunstancias, sufrirla. Porque a veces la palabra de Dios es bastante severa en algunos aspectos. La acción de gracias, por lo general, surge, y esto es bueno tenerlo en cuenta, como consecuencia de una experiencia favorable o beneficiosa. Entonces, si usted dice, ¿qué es lo que debo agradecer? Simplemente, recapitule su último día o su última semana. En todas las veces que Dios la estuvo asistiendo o lo estuvo asistiendo.
en todas las veces que Dios proveyó para su bienestar, en todas las veces que si usted está trabajando tuvo salud para ir a cumplir con el trabajo, para después poder cobrar la remuneración. Hay mucho para darle gracias a Dios y es al despertar en cada día. Nosotros, por ejemplo, tenemos práctica de como venimos los miércoles a orar. Voy a esperar hasta el miércoles para darle gracias al Señor. No. Es que yo no sé si llego el miércoles. ¿No soy lo de que los días se van acortando en la vida de cada individuo? Y más cuando peinamos canas. Que a algunos les queda bien y a otros, bueno, más o menos. Pero los años están. El cuerpo se va deteriorando. Las fuerzas menguan. Y el tiempo tenemos que saber administrarlo. Por eso que cuando tenemos oportunidad, Señor, le decimos, Señor, gracias por este día que me has dado. Gracias porque me has permitido levantar con bien. Gracias, oh Señor, que voy a iniciar un día y que este sea para tu honra y tu gloria. Debe haber una disposición de que Dios nos use como instrumentos de justicia. Se trata de oraciones en las cuales expresamos nuestro agradecimiento por algo específico que hemos recibido. A veces oramos ambiguamente, o sea, muy a la ligera. Si nosotros sabemos cuándo el Señor nos bendijo, en qué momento recibí su bendición. Fue en ese momento que encontré alivio a mis pesares, cesar de preocupaciones. Aún en situaciones adversas, el Señor aún me sostiene y me fortalece. Todo eso debe ser una manera de agradecer siempre. Y siempre debemos hacerlo. Saber que el ser agradecidos demuestra que consideramos a Dios siempre y de la misma forma que Él me considera a mí. Por eso Él me ha bendecido, por eso Él me ha favorecido, por eso Él me ha sostenido. Y debemos ser conscientes de esa verdad, porque es una verdad diaria. La efectividad de la acción de gracias depende del sincero reconocimiento y es algo completamente personal. Nadie puede ofrecer palabras de acción de gracias en lugar de otra persona o en lugar mío, en este caso, en lugar nuestro. El hermano no pudo venir, pero les agradece. A los hermanos sí le podemos agradecer en lugar de otros. Pero a Dios es un ejercicio del corazón del que agradece. Debe estar presente en el agradecimiento. Eso es. Porque debe ser completamente un ejercicio del corazón de la persona que ha sido beneficiada. No hay otra manera, no hay otra forma, porque Dios se agrada de ver los corazones sometidos a Él. Dios se agrada, hermanos. Usted tiene que entender algo. A mí me costó entender, pero lo pude llegar a entender. De que cuando nosotros entramos en los recintos donde la palabra de Dios es predicada y enseñada, Dios nos mira con agrado.
Su ceño no está fruncido. ¿Saben que Dios tiene la capacidad de fruncir el ceño? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y de la misma forma que yo me siento al lado de una hermana que está agradando a Dios y yo no lo estoy haciendo, el Espíritu Santo en ella está gozoso y en el mío está contristado. ¿Vieron que lo saben ustedes? Oh, sí que lo saben. Y es el mismo Espíritu. Y es el mismo Dios a quien venimos a adorar. Pero la actitud de los corazones son diferentes. Y esa actitud de los corazones tiene que ver con cuánta prioridad hay en un hermano en ese corazón hacia Dios o en otro hermano en ese corazón hacia Dios. Las prioridades dicen mucho. Así es. ¿Cuál es tu prioridad? No me conteste. Ok. La acción de gracias no es de ninguna manera un pago por el beneficio recibido, más bien es reconocer gratitud, con gratitud, el hecho de que el que ha reconocido el beneficio está en deuda de ¿qué dice ahí? De amor. Se dan cuenta que la acción de gracias no es una obligación, es una deuda de amor. O sea, necesito agradecer a mi Dios, porque le amo, y yo le amo a Él porque Él me amó primero. ¿Y sabe cuándo me amó? Cuando yo no era nada. Porque Él me amó desde antes de la fundación del mundo. Cuando en su plan perfecto organizó el maravilloso plan de redención, en el cual su Hijo ocuparía mi lugar para morir como sustituto. ¿Y para qué me sustituyó Jesucristo? Para Él recibir sobre sí el castigo que yo merecía. Así que mucho hay que agradecer en esta área a nuestro Dios y, como dije, es una deuda de amor. Consideración sobre el dar gracias a Dios. Las razones específicas de dar gracias, como dije específicamente, si yo no puedo hablar con mi Señor y decirle claramente lo que le estoy agradeciendo, significaría que yo soy indiferente a sus bendiciones, que yo no las he podido distinguir, reconocer. ¿Y saben que eso sucede en el cristianismo? ¿Por qué no vienen todos los que tendrían que estar dando gracias? Porque no reconocieron la grandeza que Dios obró en sus vidas. ¿Se acuerdan ustedes de los 10 leprosos? Se amontonaron para venir. No, solo uno vino. No fueron todos limpiados de la misma plaga, de la misma lepra. Todos habían sufrido el ser despreciados por la sociedad. Ellos andaban en grupos porque la gente los evadía. No podían cruzarse en el camino de la gente sana. Pero cuando fueron limpiados, cuando fueron curados, no vinieron a dar gracias. ¿Se dan cuenta? ¿Saben que hay creyentes que no son muy amantes, amigos, a dar gracias? Hermanos, dar gracias no es disminuir, es ser enaltecidos en el amor de Dios. Reconocer su misericordia y su gran amor para nosotros. Las
actividades de Dios hacia los hombres motivan la acción de gracias. ¿Saben que Dios espera dar gracias de toda la creación? Él espera que los hombres sean agradecidos. Cuando más nosotros que hemos ascendido a pasar a ser hijos suyos, adoptados en Jesucristo. Cuanto más nosotros debemos ser agradecidos y poder decirle a un mundo que no entiende de que tenemos comunión con el Dios vivo. Y no solo que tenemos comunión con el Dios vivo, que Él nos pastorea diariamente. Todos estamos acostumbrados al Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Y quieres entender algo? Él sigue siendo pastor y obispo de nuestras almas en la iglesia. Cada día, Él lo hace, Él nos sostiene, Él conoce nuestras lágrimas, Él conoce nuestros pesares. Y Él nos alivia. ¿Por qué? Porque cuando oramos llorando, nos levantamos sonriendo, fortalecidos. Vamos a ver, por el privilegio de la salvación. No vamos a poder entrar en el tema del privilegio de la salvación totalmente, pero ahí hay un versículo que nos puede dar un poquitito de alumbramiento. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Saben lo que es eso? Don inefable significa don indescriptible, que no se puede explicar. Esa es la raíz de la palabra, don inefable. No se puede poner en verbología, no se le pueden poner letras para explicar. Ese es el don inefable. Nadie lo puede entender, pero sí por fe lo hemos aceptado y creemos que ha sido así. Y sabemos que ha sido así porque el precio que Jesús tuvo que pagar para rescatarme a mí fue su propia vida. Lo más valioso de los cielos descendió de la esfera celestial a la esfera terrenal para llegar a morir en la cruz del Calvario. ¿Y saben que Él murió por el pecado del mundo? Por eso que al mundo lo tenemos que enterar de esta realidad. Que todo el mundo llegue a saber, o por lo menos a tener la información correcta de que Jesús murió por el pecado del mundo. Ya lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nosotros somos beneficiarios, ya hemos recibido esa gracia redentora y que es eterna. Como dice la Escritura, vamos a entender claramente de que no puede ser un pago. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dádiva de Dios, regalo de Dios. Y un regalo es inmerecido. 9. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, la gloria es todo para la gran misericordia de Dios, porque es por gracia. La salvación no puede ser ganada, solo puede ser recibida. Solo puede ser recibida. Juan 1:12 dice, a los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir. Hay que recibir al Señor en el corazón, no solamente en el intelecto. A veces cuando predicamos informamos la mente del individuo.
Pero si el Espíritu Santo no convence de pecado a ese individuo, ese corazón va a seguir estando rígido. ¿Entienden? El Espíritu Santo es quien interviene y aplica la palabra del mensaje al corazón del individuo y lo convence de que es un perdido. Le razona de que es necesario que busque el perdón divino, que se arrepienta y que acepte al Salvador Jesucristo como Salvador. Y cuando viene el mensaje que ha sido acondicionado en el corazón de ese individuo, se produce la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios solamente llega a ser una información, hace falta mucho más. Por eso que cuando nosotros invitamos a personas o lo comentamos a personas sobre el Evangelio, usted tiene que ejercitar mucha oración. ¿Para qué? Para que Dios esté acondicionando el corazón de la persona a la cual le vamos a hablar. Ese es el proceso que nosotros debemos efectuar. Entonces la salvación se recibe, no se gana. Quien ganó nuestra salvación fue Jesucristo al sustituirnos para morir en nuestro lugar. Porque Él murió en nuestro lugar. Por eso que la paga del pecado es muerte. Él al tomar mi lugar tuvo que recibir el castigo de mi pecado. Por eso Él me sustituyó. Y Él al sustituirme se hizo reo de condenación. Porque yo era un reo. ¿No gusta la palabra, no es cierto? No, pero lo era. Como lo eras tú también. Todos nosotros éramos candidatos a la condenación eterna. Por esta razón, somos por siempre deudores. Y lo único que podemos hacer es dar gracias. No hay otra forma de pagarlo. Ahora, esta actitud de dar gracias se manifiesta de diferentes maneras. La fidelidad en mi vida hacia mi Dios es dar gracias. La responsabilidad hacia mi Dios es dar gracias. La santidad de mi vida es dar gracias. Y así usted puede enumerar muchas otras más que sirven como ejemplo de lo que es dar gracias. Evidentemente en las congregaciones se usa un día al año de hacer un servicio especial de acción de gracias. Pero tú y yo debemos vivir agradecidos. Debemos vivir agradecidos, aunque Satanás se muerda la lengua, porque a él no le agrada ver que los hijos de Dios viven vidas gozosas. A él no le agrada. Así que si tú quieres irritar al enemigo, gózate en el Señor. Depende de Él. Vive tu vida para Él. Próximo punto, por la protección divina. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Pablo vivía para su Señor. No solamente lo decía con los labios, lo dijo con cada palpitar de su corazón. Él vivió y terminó su vida al servicio del Señor. Y nosotros a veces, porque damos un pequeño tiempo en el día o en la semana, o como que es
complicado. ¿Es complicado? No. Lo hacemos complicado. ¿Saben por qué? Porque las prioridades no están bien distribuidas. Yo le digo a usted una cosa. Nuestra vida espiritual debería tener la misma urgencia que nuestra vida natural cuando respiramos. Pruebe de cerrar la boca y no respirar. ¿Cuánto tiempo va a durar? Nada. Al contrario, se va a desesperar para abrir la boca. Y nuestra vida espiritual debería ser parecida, hermanos. Deberíamos sentirnos inquietos cuando no tenemos comunión con el Dios vivo y verdadero. Deberíamos sentirnos como pez fuera del agua. ¿Vieron alguna vez pez fuera del agua? Se pone a saltar y aletea hasta que no queda más nada. Nosotros tenemos que entender de que tenemos un Señor a quien tenemos que adorar. Pablo manifiesta agradecimiento al Señor no solo por el privilegio del ministerio, sino por la protección de Dios en el ministerio. No nos olvidemos que el ministerio es un privilegio, y lo es, con todas las letras. Pero hace falta mucho sostén de parte de Dios para que Dios sea honrado en la vida de ese ministro. Hace falta mucho. Las congregaciones deben orar por los que ministran la palabra. Porque si Satanás quiere un blanco donde tirar sus dardos, ¿a quién va a elegir? ¿Al predicador o a la oveja? Al predicador. Porque oveja hay varias. En cambio, él, hiriendo al predicador, las ovejas se desconciertan. Mucha oración, mis hermanos, mucha oración. Eso es lo que hace falta. Prestemos atención a la oración por protección, la cual elevó nuestro Señor Jesús por nosotros. Estamos involucrados en esa petición. Esa es el capítulo 17 de la oración intercesora. Aquel que murió por nosotros, antes de ir a la cruz, intercedió por nosotros. 17:11 de Juan. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Qué dice acá? Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Ahora, yo a usted le hago una pregunta. Si el Hijo pidió al Padre por nosotros, ¿qué va a suceder? El Padre va a conceder el pedido del Hijo. ¿Se dan cuenta? 15, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, guardes del mal. ¿Ustedes vieron alguna vez a un niño sacando la cabeza afuera en el coche del papá? El papá no lo ve, porque va manejando, pero el niño va atrás. El padre lo guarda, pero la imprudencia del hijo puede ocasionar un desastre. ¿Entienden? Y a veces los hijos de Dios, los creyentes, salimos del refugio que Dios nos otorga y nos arriesgamos, hacemos incursiones furtivas en hacer lo que no corresponde. Simplemente es un motivo de aplicar un poquitito, ¿no es cierto?
Jesús, mientras estuvo con sus discípulos, los guardó. Como el buen pastor protegió a sus discípulos del ladrón. ¿Saben quién es el ladrón? Mire que el ladrón no es el caco dibujado con un antifaz negro. El ladrón también se disfraza de ángel de luz. El ladrón tiene muchas artimañas, es experto en hacer mal, tiene muchas capacidades, pero una de las que más tiene es su poder de observación. Entonces, él cuando observa a los hijos de Dios, a los creyentes, él llega a saber cuál es el pie que cojea. ¿Entiende la idea? Y se aprovecha de esa circunstancia. ¿Quién dice eso? El ladrón conoce nuestras debilidades por su poder de observación. Él sabe cuáles áreas que yo soy más débil que otras. Por ende, él jamás me va a tentar en mi área de fortaleza. ¿Qué área va a elegir para tentarme? De la debilidad. Por eso que tenemos que estar muy cerca del Señor para que en la comunión con Él Satanás tenga menos oportunidades. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Mire todas las calificaciones nefastas que tiene el enemigo de Dios. Pero no te conformes con ese concepto, porque también es enemigo tuyo y mío. Desde el momento que llevamos el aroma de la sangre del cordero, somos enemigos acérrimos de Satanás. Él nos odia y él quiere destrozarnos, quiere anular nuestro testimonio. Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Quiénes son o cuáles somos la presa preferida? Los creyentes, hermanos. Él quiere devorar carne de creyentes para arruinar nuestra vida. Vamos a ver en Romanos 8:31, para que no nos asustemos en demasía. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que sea superior en todo aspecto al Todopoderoso. No lo hay. No existe. Pese a que Satanás es un ser poderoso, sin embargo, es un ser que se debe someter a la soberana voluntad del Padre Celestial, del Creador, del Todopoderoso Dios, único y verdadero. Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, ¿puede haber momentos difíciles? Sí. Puede haber momentos en que, como en la jerga pugilística se dice, tirar la toalla. El tirar la toalla significa cuando el entrenador ve que su boxeador ya no da más. Entonces le tira la toalla para parar la pelea. Nosotros a veces, sin haber sido pugilistas, queremos tirar la toalla, sin entender que el tirar la toalla es una función del manager, no del que pelea. ¿Entiende la idea? Y usamos ese término, usamos esa expresión. Hermanos, si usted tiene que llorar, llore de vergüenza, pero ante Dios, no ante Satanás. Yérgase. Dice, someteos pues a Dios, reprended, resistid
es la palabra. Resistid al diablo y él, ¿qué hace? Observe el término, huirá. ¿Sabe qué significa huir espantado? ¿Por qué? Porque él puede visualizar la protección que el que está sometido a Dios tiene inmediatamente. Son figuras angélicas. Y a él lo aterran. Porque son los ángeles del Dios vivo. Así que eso es lo que tenemos que entender. Vamos a ver otra área que es por la provisión divina. Mateo 15, 36. Todos conocemos este pasaje, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Importante, Jesús da gracias al Padre anticipadamente y luego vemos el milagro de la multiplicación sobrenatural. Como hemos visto, eso fue algo sobrenatural y cantidades inmensas. ¿Cuánto trabajó mi Señor al cortar esos panes? Claro que sí. Porque Él podría haber ordenado y hubieran aparecido los panes, ¿sí o no? Pero no. ¿Saben por qué es eso? Porque el Señor le dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer. Y de la misma forma que Él me da la provisión del diario vivir, Él es quien se encarga de proveérmela. Personalmente. De la misma forma. Dios podía haber ordenado que lloviera pan del cielo. ¿Acaso no lo había hecho por 40 años en el desierto? Sin embargo, ahí lo hizo, lo que a mí me encanta es persona a persona. Ese es nuestro Dios. Por eso que cuando tú oras a los pies de Dios, estás siendo atendido personalmente, persona a persona. Y yo elevo la oración al Padre y el Hijo a la vera del Padre está intercediendo por mí. ¿Queremos mejor servicio espiritual que ese? Cuando la deidad está a nuestra disposición, el Padre escucha, el Hijo intercede y tenemos el Espíritu Santo que en situaciones difíciles Él intercede dentro de mi corazón con gemidos indecibles. O sea, no se puede describir la verbología que el Espíritu Santo utiliza para interceder por nosotros. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo y a mí, pobrecito mí, el objeto de su gran misericordia. Y saben que a veces las personas como que no tengo tiempo para orar. ¿Saben que esa actitud está estimulada por el enemigo de Dios? Porque el enemigo de Dios no quiere que el pueblo de Dios ore. No quiere que el pueblo de Dios esté en comunión con Dios. No quiere que el pueblo de Dios dependa de su Dios. No quiere que el pueblo de Dios sea fortalecido en el poder de la oración. No quiere. Y sabe que a veces lo logra, Es muy pícaro, Es muy pícaro, O sea,
esta abundante provisión fue para 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y sobraron cuánto? ¿Por qué habrán sobrado 12 canastas? Hay muchas versiones al respecto, pero yo me inclino por la más sencilla de todas, porque eran 12 los que estaban repartiendo. Cumplida la labor, vinieron con provisión de vuelta hacia el Señor. Esa es la manera más sencilla de entenderlo. Vamos a ver Pablo lo que le escribe a los creyentes o hermanos en Filipo. Dios, pues, suplirá todo lo que os, ¿qué dice ahí? Falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si a ti te falta algo esencial para tu vida, tienes que pedirlo. Y tienes que esperar en fe. Ahora, cuidado, esencial no es un coche nuevo, ni tampoco un juego de living nuevo, ni tampoco una pantalla de televisión que abarque toda la pared de la casa. Sí, porque hay veces las personas que dicen, bueno, yo necesito y le pido. Todo lo que os falte, dice Pablo, significa lo necesario de acuerdo a la consideración de Dios. Él llegó a decir, mientras tenga alimento, techo y abrigo, estoy bien. Y a nosotros decimos, sí, Señor, abrigado sí, pero cuidado que quiero una frazada de este tipo. ¿Sí o no? No se rían. No se rían. No se rían. ¿Por qué? No se rían, ¿por qué? Porque si nosotros no tomamos en serio estas recomendaciones, puedo llegar a tener problemas. Porque Dios ve el corazón. Y si el corazón está en altivez, te quedarás sin frazada. ¿Entienden? Hasta esperar la que no viene. Porque Dios no es Dios de caprichos. Es Dios de necesidades. Entonces, estemos dispuestos a dar gracias a Dios siempre. Cualquiera sea la circunstancia que nos toca vivir. Sea buena, regular y a veces mala. Sobre todo en situaciones de enfermedades, donde parece que no se ve el horizonte. No se haga problema. Estamos en las manos del mejor médico. Estamos en las manos de Dios. Hasta aquí llegamos en cuanto a ciertos aspectos. Ya estaremos la semana que viene. Oremos, hermanos. Padre, ¿cómo no darte gracias por tu gran amor? Tú aquí tienes un pueblo, Padre, que ha experimentado los beneficios. Señor, ha experimentado tu ayuda pronta, tu provisión, tu cuidado. Y te pido, oh Dios, que estimules en cada uno de nosotros ese discernir cuánto te debemos, Padre. Porque tú eres digno de toda alabanza y agradecimiento. Señor, bendícenos. Te voy a pedir que nos despidas con bien cuando mi hermano cierre este culto. En el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.